Muy buenas, ¿cómo estamos, Diego? Muy buenos días. Hola. Oye, una pregunta que te quería hacer, Jorge. ¿Cómo hacemos para fijar el precio de nuestros Uy, tío, servicios? ya ni presentación ni nada, Nada. ya directo al grano. A lo que íbamos, ¿Verdad? venga, Joder, va. qué prisas. ¿Cómo fijar el precio? ¿Qué precio tenemos que fijar? Yo creo que esto es un tema que vamos a ayudar a mucha gente, que es una duda que está al día a día, y creo que voy a poner mi granito de arena, voy a abrir el cajón y voy a explayarme. Primero, creo que tenemos que tener en cuenta en qué posición nos encontramos, saber qué formación tenemos, saber qué experiencia tenemos, saber también qué infraestructura tenemos, si tenemos personal, si tenemos alquileres, qué gastos tenemos, si tenemos maquinaria, porque no es lo mismo al final un producto que un servicio, hay que analizarlo de una manera diferente. Cuando ya tenemos la idea, digamos, global de la situación en la que nos encontramos, es cuando podemos empezar ya a marcar precios. Porque siempre está el típico que dice, no, es que mi competencia cobra 40 euros la hora. Claro, pero ese competidor está al mismo nivel que nos encontramos nosotros. Es que hay una anécdota, por ejemplo, que me ha pasado esta misma semana, que estuvimos reunidos con una empresa que a lo tonto no sé si tiene pues 15 o 20 sucursales por toda España, y esto ya lo trataremos, ya hemos hablado un poquito de ello, pero trataremos le daremos más hincapié, que es que hay que saber de qué servicio o qué producto estamos comprando para entender si es caro o barato o si se adapta a lo que necesita nuestra empresa. Pero este competidor, entre comillas competidor, le hizo una propuesta a esta empresa muy por debajo de lo que le habíamos hecho nosotros. ¿Qué pasa? Que el cliente final viene y nos las compara. Oye, es que este es mucho más barato, pero ¿es barato porque el número es más bajo o porque al final lo que se te va el trabajo que se va a realizar lo está cobrando a un precio ahora más bajo? Claro, ahí es donde tenemos que diferenciar si esa empresa era un competidor real, y bajo nuestro punto de vista no, porque nosotros somos una agencia y esa persona era un freelance. Claro, a nivel de conocimientos, de experiencia, de infraestructura sobre todo, va a ser siempre menor, pero porque no va a tener tantas manos para poder hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, el precio ahora que puede poner siempre va a ser mucho más bajo. Yo creo que más o menos eso se va entendiendo, ¿no, Diego? Sí, yo creo que de momento la cosa va bastante clara. Al final, yo creo que hay una serie de factores que tanto el cliente como el proveedor del servicio tiene muy claro, que son eso, la experiencia lo primero, la formación que se tiene en ese campo, porque al final tú puedes llevar 15 años trabajando en un campo concreto, pero si ese campo se va moviendo necesitas renovarte y necesitas conocer las nuevas estrategias o los nuevos elementos que van surgiendo. Y la infraestructura que tiene, pues lo que es precisamente lo que estabas comentando. El tiempo que va a tener una persona, un autónomo, un freelance, no es el mismo que el que se puede dedicar en una agencia, porque aquí al final, como tienes diferentes especialistas y cada uno tiene sus pequeños trucos, se optimizan mucho más los tiempos que en el caso de ser una única persona. Y que no nos olvidemos de lo de siempre. Si es un autónomo, no puede vivir de un único cliente, por lo tanto no puede dedicar las 8 horas al día para un cliente concreto. Tiene que diversificar y ser capaz de administrarse los tiempos para todos. Por lo tanto, hay servicios a los que no va a poder dedicar el tiempo que realmente se tiene que dedicar. Por eso una de las cosas principales que yo siempre digo, pero en todo, es mira qué hace tu competencia. Nosotros, por ejemplo, aquí en la agencia, cuando empezamos, pedimos algún presupuesto para saber, primero, cómo lo hacían, qué documentación te presentaban, qué precio, por supuesto, te pedían, para saber un poco cómo estaba, testear un poquito el mercado. Pero hay que saber qué competidor es un competidor directo, porque alguien que intente o que diga que presta los mismos servicios que tú, los mismos productos, no tiene por qué ser realmente un competidor directo. Seguro que una empresa de formación puede decir que te vende un curso, pero de cara hacia el público sí que es el mismo curso, pero el profesorado que tenga, las instalaciones que tenga, el material que tiene, claro, ahí es donde se marca, por ejemplo, la diferencia de por qué uno vale un precio y otro vale otro precio. Claro, son inputs que al final van incrementando que la experiencia sea mejor, que la formación sea mejor, y obviamente eso afecta al final al precio. Sí que quiero diferenciar un poquito
cómo hay que, porque es diferente, cómo se marca un precio para un servicio y cómo se marca para un producto. Y el del producto, Diego, te la voy a endiñar a ti, que tú pilotas más de esto, y yo me voy a centrar un poquito más en lo que es el servicio. Así que empieza tú un poquito con el producto. Vale, en el caso de un producto, fijar el precio es más sencillo que en el caso de un servicio. En un producto, al final, tenemos que fijarnos en 4 o 5 factores principales, que son el precio de las materias primas, el precio de lo que son nuestras maquinarias, las amortizaciones, todo lo que conlleva, si tiene renting, si no tiene renting, todo lo que son esos gastos, el precio de tu personal, si tienes, cuánto tienes que pagar, el tiempo que invierte en fabricar una unidad de producto, y los costes fijos y variables que tienes. Costes fijos pueden ser los alquileres que tengas si vendes ropa en una calle, el precio de tu alquiler, de tu tienda. Si eres una empresa que se dedica a la producción vamos a poner el mismo ejemplo, de camisetas, lo que te cuesta a ti tu nave. Y los precios variables, pues al final, pues todo lo que es agua, luz, gas, todo lo que conlleva el día a día, que te puede ir variando. Entonces al final es una suma de esos gastos más un tanto por ciento X que tú determines que te va a dar el beneficio al final que consideras. El producto es relativamente sencillo de marcarle un precio final. Que entiendo que al final en cada uno de los factores se le pone un pequeño porcentaje, tampoco hay que pasarse, y luego se le pone un porcentaje que ese es el margen, que al final el global de todas las fases es la que te saca el margen. En un servicio, por ejemplo, lo haríamos de una manera diferente, porque al final un servicio sobre todo es la mano de obra, que es al final el tiempo que le dedica el equipo, el trabajador, para poder hacer el servicio. Por ejemplo, aquí en la agencia no tenemos una producción, no tenemos materias primas. ¿Qué tenemos? Pues los gastos directos de un alquiler, del agua, la luz, que si los plugins, algunas herramientas que sí que utilizamos para conseguir el resultado, pero al final donde está el grosso del trabajo es del especialista, del programador, del diseñador, de ponerse manos a la obra, de hacer ese diseño, de hacer esa funcionalidad para la página web, de hacerte las campañas de anuncios, etcétera. Sobre todo es creatividad. Claro, ¿cómo se valora la creatividad? Primero, que a qué nivel estamos yendo de profesionalidad, de formación, porque al final hay muchos recursos invertidos, y la segunda también, el qué se está valorando en tu mercado. Pero lo que digo siempre, hay que fijarse en una competencia real. No cualquiera que preste esos servicios significa que va a estar al mismo resultado. Porque por mucho que un freelance diga que va a hacer la campaña de anuncios, si el resultado va a ser de un CTR del 2%, dices, no está mal, no. Pero si una agencia te lo puede hacer al 5 o al 6%, claro, eso es muchísimo mejor. Estaríamos dispuestos a pagar mucho más por esos resultados que por los del freelance. Y eso al final, la experiencia es uno de los factores clave que consiguen esos resultados. Entonces, ¿qué se suele hacer? Compararse con competidores reales y decir, muy bien, más o menos el precio de la hora de mi trabajador está ¿cuánto? 40, 50, 60 euros, perfecto. Se hace una pequeña estimación de cuánto tiempo hay que dedicarle, ya sea por un trabajo que tiene finalidad o por cuánto tiempo hay que dedicarle aproximadamente al mes a ese servicio, se multiplica y más o menos ya tenemos el margen. Muchas veces se pone un pequeño porcentaje extra por lo que decía, las herramientas, por los costes directos de alquiler, de luz, para dejarte ese margen de por si acaso, y con eso más o menos ya sacamos una idea del precio que tiene nuestro servicio. Sí que es verdad que, por ejemplo, no siempre es a rajatabla como estamos comentando. Por ejemplo, si alguien saca una patente de un servicio o de un producto que nadie tiene, claro, ahí podemos tratarlo de una manera diferente porque no hay competencia, pero ahí sí que hay que saber cuánto estaría dispuesto a pagar tu público objetivo por ese producto, por ese servicio. Entonces hay que tener cuidado porque, aunque tengamos, entre comillas, el monopolio de ese producto, de ese servicio, hay que saber si el precio va acorde de lo que estamos vendiendo. No nos flipemos y digamos, vamos a poner aquí 3.000 euros. Claro, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar 3.000 euros por ese producto o por ese servicio? Hay que valorar si el beneficio que se obtiene aporta lo que cuesta ese trabajo. Yo creo más o menos ha quedado algo más o menos claro. Sí, no sé si tienes por ahí algún ejemplo concreto que quieras poner o no, pero bueno, yo creo que con lo que hemos comentado antes de la comparativa entre el freelance y la empresa, queda bastante claro la capacidad que tienen unos y otros
para determinar sus precios y cómo lo deben hacer. Pues por ejemplo, sí que comentarlo, que es el ejemplo este, no, obviamente no voy a decir nombres, pero el freelance este que ofrecía los mismos servicios que nosotros como agencia, me gustó una cosa que te presentaba un documento en lo que te explicaba paso a paso todos los apartados de una estrategia de SEO que iba a hacer. Toda la creación de contenido, enlaces, que si las metadescripciones, títulos, todo. Pero a nivel técnico, incluso VPO para el servidor, todo. Que dije, joder, brutal, toda esta explicación, paso a paso, fases, todo, de lo que iba a hacer. Pero cuando llegabas al precio te decía, no sé si eran 250, 280 euros al mes. Claro, cuando yo vi eso dije, imposible. Digo, imposible que simplemente con la creación de artículos y con la compra de enlaces en medios, digo, es que no te puede quedar margen para dedicarle más de 2, 3, 4 horas al mes, y ya estamos hablando de un precio hora de 15, 20, 25 euros, no estamos hablando de mucho más. Claro, son unos precios tan bajos, primero, que no es un competidor real a esos precios, y segundo, que por tiempo y recursos no se puede dar un servicio como él estaba o ella estaba transmitiendo que se iba a conseguir, porque al final, como es algo intangible, es muy fácil decir, te voy a hacer todo esto. Claro, pero ¿cuánto tiempo vas a tardar en meses en conseguir hacer todo eso? Porque si no hay economía para dedicarle ese tiempo y para invertir, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues al final alargando el tiempo. Entonces, claro, me puedo imaginar que llegar a hacer todo eso puedes tardar un año fácilmente en conseguirlo. Entonces, hay que saber qué se está vendiendo, hay que saber cómo se está vendiendo y si ese competidor es real. Porque para nosotros, si ese cliente valora de verdad esa propuesta, no es un cliente para la agencia, porque entonces no entiende qué se está haciendo y al nivel que se está haciendo. Entonces, marcar un precio también va a filtrar, que esto no lo hemos comentado, va a filtrar el tipo de cliente. Va a filtrar si ese cliente puede invertir, si ese cliente va en serio con ese servicio, con ese producto que quiere al final comprar. Y es una buena manera para saber quién puede ser cliente en este caso de nosotros, de la agencia, y quién no. Porque al final, cuando se habla de temas de inversión, lo que hay que intentar es escalar siempre el negocio, que siempre lo decimos. Entonces, eso que va muy directo a poder invertir cada vez más. Si no tienes, digamos, una viabilidad de negocio en el que tu precio puede sostener toda tu infraestructura, es muy complicado que puedas el día de mañana poder invertir. Entonces, como resumen, que al final me enrollo como siempre, como resumen, hay que tener muy claro quiénes somos, cómo comercializamos y qué formación tenemos y qué costes directos tenemos para saber cuánto tiempo hay que dedicarle y poder marcar un precio hora que nos sintamos cómodos trabajando y podamos hacer un trabajo profesional, porque al final siempre hay que dar el mejor servicio o el mejor producto que podamos y que el cliente sepa que lo que está recibiendo es top, para que cuando llegue el momento de pagar no tenga ninguna duda de que lo que está pagando es justamente lo que necesita. Así que, Diego, yo creo que más o menos ha quedado claro. Sí, yo creo que ya si tienen alguna duda nuestros oyentes, lo que pueden hacer es escribirnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web, incluso en nuestro vídeo de YouTube. Ahí nos pueden poner en la cajita lo que consideren, y con eso yo creo que lo podemos dejar cerrado ya hasta la semana que viene. Así que nada, Diego, nos vemos pronto. Un abrazo.